the hard way. I had to do it all the hard way. The hard way. I had to do it all the hard way. While other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Esto es Crisol de Cultura en su programa 151, emitiendo desde la televisión de Ferrol, la ciudad gallega ilustrada por excelencia. Y es desde esta geografía del noroeste de España que damos a todos ustedes, a todos vosotros, la más cordial bienvenida en este sábado 18 de marzo de 2023. Saludos muy afectuosos a todos nuestros espectadores de Hispanoamérica y en general a todos cuantos entiendan y conozcan la lengua española. Y bien, será hoy que ocupe nuestra conversación el asunto iniciado la pasada semana a propósito de la actriz española Verónica Forqué y sus ancestros familiares muy ligados precisamente con esta ciudad de Ferrol desde la que emitimos. Y para todos aquellos que no tuvieron oportunidad de seguirnos el pasado sábado, vayan unos mínimos apuntes previos, repito, ya comentados con mayor amplitud y detalle en el programa anterior. Actriz de cine meritísima y singular, también de teatro, Verónica Forqué Vázquez Vigo había nacido en Madrid el 1 de diciembre de 1955. Y falleció en la propia capital de España el 13 de diciembre de 2021. Fue su padre José María Forqué Galindo, muy celebrado director de cine en España, con películas de gran éxito y variada condición durante muchos años. Por demás, premio Goya de honor en el año 1995. Su madre, Carmen Vázquez Vigo, también actriz, se ocupó con preferencia de su vocación literaria, especializándose en literatura infantil y juvenil, labor en la que destacó muy especialmente y por la que fue premiada con el Doncel y el Lazarillo, premios de particular relevancia en su tiempo, y culminando con el Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. Y ya puestos en mínima situación, sea de decir que para hablar de todo esto, naturalmente me acompaña hoy, como es mejor costumbre, Emilio Saldaña, profesor de filosofía y querido amigo, al que voy a saludar de inmediato. Buenas noches, Emilio. Buenas noches. Bueno, hoy ya comprenderás que nos hemos de hacer al empeño de eso de que segundas partes sí van a ser buenas, contrariando al dicho popular, ¿no? Sí. Ya pasó con El Padrino, así que ahora ya vamos nosotros. Bueno, está claro que bien inspirado. No había pensado yo eso, pero así es. La segunda parte del Padrino es absolutamente inmejorable. O El Quijote, que es mejor la segunda que la primera. Sí, ciertamente. Bueno, iba a seguir yo por ahí con otras inspiraciones complementarias, pero iba a ser ya una cosa, pero desde luego El Padrino y El Quijote sea del todo a propósito. En la primera, en la del Padrino, incentivado por la imaginación narrativa de Coppola y su deseo de magnificar la historia, ¿verdad?, de redondearla de una manera, de darle una dimensión. Y en El Quijote, pues algo inesperado, porque Cervantes no tenía prevista la segunda parte.
Por lo menos no la segunda parte que acabó escribiendo. En efecto, en Fue un efecto. efecto del... En efecto. Así pasaron tantos años, por otra parte, entre la primera y la segunda, ¿no? Sí. Bueno, sus problemas personales, claro. Sí, sí. Bueno, ya estamos casi sugiriendo la necesidad de un programa que ya le cuadraría al Cervantes y al Quijote de Cervantes, ¿no? Bueno, en todo caso, es hoy nuestro invitado, naturalmente, la misma persona que nos acompañó el pasado sábado, Jaime López Fernández, muy particular conocedor del intríngulis de esta saga familiar de los Vázquez Vigo, finalmente emparentada con los Forqué. Es Jaime muy sagaz y concienzudo investigador de cuestiones históricas de variado pelaje y condición. Y esta que hoy abordaremos es precisamente una de ellas. Jaime, nuestro invitado de hoy, aúna el rigor en el análisis, el escrúpulo en el método y la minuciosidad del detalle en todo aquello que acomete. Y bien que lo sé yo, que lo conozco de buen trato desde hace unos 30 años. Bueno, buenas noches, Jaime. Bienvenido de nuevo a este plató de Crisol de Cultura. Buenas noches, Julio Manuel, y buenas noches, Emilio. Bueno, pues permitidme un breve apunte de aclaración para mejor orientar a los espectadores y ya abres tú mismo, Jaime, la conversación. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, hace un momento citábamos como Carmen Vázquez Vigo, a la que agregar López como segundo apellido, madre de Verónica Forqué. Pues bien, será de manera muy preferente que hoy nos ocupe la evocación de los ancestros más antiguos de Verónica Forqué, todos ellos ferrolanos, y para eso hemos de irnos a mediados del siglo XIX. Naturalmente estamos refiriéndonos a la rama materna, ¿verdad? De su bisabuelo materno, Martín Vázquez, y desde luego por igual será de pararse con muy especial atención en su abuelo José Vázquez Vigo, entre otras cosas por su relevante papel en el mundo artístico a través de la música. Bien, con este preámbulo necesario y revelador, pues adelante, Jaime, abre por favor la conversación como mejor te parezca. Bueno, en principio decir que se trata de José Vázquez Vigo, que nació en Ferrol en 1898. Fruto de una familia que el padre era Martín Vázquez, que era ferrolano, y la madre era coruñesa, con el apellido Vigo, precisamente. Puedo decir que durante unos años el padre estuvo fuera de Ferrol, pero siempre estuvo ligado, o sea, me estoy refiriendo a Martín, estuvo ligado a la banda de Infantería de Marina, cosa que tú mismo, Julio, has elogiado el otro día y es digno de destacar esta importante banda de música que tenemos aquí en Ferrol, la banda de Infantería de Marina, que fue, bueno, casi podría decir una cátedra dentro de la especie, o sea, de la música, y que ha tenido quizás los mejores directores que pueden haber venido aquí a Ferrol. Unos naturales de Ferrol, como fueron los Arana, otros de importación, como fue Teodoro San José, Gregorio Baudó, etcétera, etcétera. Y digo etcétera, etcétera, porque el que tiene más relación con José es Gregorio Baudó. Lo voy a aclarar porque las biografías incluso una entrevista que le hacen a Verónica sobre su abuelo, era de que fue con una flauta debajo del brazo para Argentina. Otros dicen que ya con unos breves conocimientos musicales. Yo estuve investigando a todos los hermanos de José Vázquez Vigo,
y todos estuvieron de una forma u otra estudiados, o sea, que fueron a hacer estudios, y lo único que no aparece en ningún momento, así como su hermano Julio aparece pues en la escuela de o sea, el primer grado escolar, en la escuela, por cierto, que había del hospicio municipal, y después en la Escuela de Artes y Oficios, que fue otra importante academia que hubo aquí de carácter privado, y que realmente ninguno de esos detalles aparece precisamente José. Con lo cual entiendo, o presupongo, de que José estuvo siempre dedicado a la música, y quizás, aunque no se haya podido probar porque faltan documentación, en que puede haber estado casi seguro educando en la banda de infantería de marina, de la que estaba su padre como profesor contratado. Su padre estaba bastante bien cualificado, puesto que llevó durante el desarrollo del tiempo que estuvo aquí en la banda, llevó bastantes premios de constancia y dedicación al objeto, o sea, a la rama de lo que como desarrollaba su trabajo en la banda. Entonces es probable que estuviera. Bien, es verdad que el padre no debía ser tampoco un mal músico, puesto que había estado bajo la dirección, por lo menos que se sepa, pues, quizás de Eduardo Arana y desde luego seguro de Teodoro San José y Gregorio Baldó. Con lo cual ya solamente esos tres directores eran, pues, quizás de los mejores que tuvo en la época la banda de infantería de marina. Entonces, ¿cómo no iba un padre a un niño de 16 años, que ya no era tan niño cuando se va para Argentina? Tendría que ir algo más que conocimientos de música. Yo creo que ya sabía bastante de música. Es mi opinión. Bien, es verdad que no lo puedo probar. Bueno, sí, continúa, Jaime, continúa. Podría seguir tú si quieres. Porque, de hecho, el padre, yo supongo que le enseñaría a su hijo música. Y además, si no aparece en ninguna escuela, incluso Julio, que era mayor que él 10 años, el hermano que después está en la Argentina, que lo recibe en la Argentina y lo ayuda en sus primeros momentos, incluso había también estado de soldado voluntario en el Tercio del Norte de la Infantería Marina, y también llegó a ser cabo. Por lo tanto, si no aparece ningún estudio de este hombre, es con toda seguridad que estaba en el Tercio del Norte, casi seguro. Yo, por lo menos, casi lo firmaría. Bueno, en todo caso, el comentario que oportunamente hace Verónica Forqué sobre lo de la flauta y todo esto, sí. Yo creo, ya lo dije en el programa anterior, yo creo que es digamos, lo dice Verónica Forqué en una conversación más o menos informal, y lo dice con una intención, supongo que metafórica. Eso de llevar la flauta debajo del brazo, pues yo creo que es una intención metafórica. Pero en todo caso, la relevancia fundamental yo creo que es lo que venías describiendo, pero además después lo que va a suponer la carrera musical precisamente de José Vázquez Vigo. Es tan incuestionable, a la que nos vamos a referir dentro de un momento, es tan incuestionable la capacidad, incluso la originalidad singular de su impronta musical, a la que ahora, repito, no voy a referirme porque prefiero que hagas tú que desmenuces así con más pormenor la cosa, ¿no? Pero yo creo que sí, El padre, Martín Vázquez, que por cierto, me parece que, creo que nace a mediados del 19, ¿no? Sí, sí. Más o menos, ¿no? Tengo la biografía. Sí, pero en todo caso, más o menos, ¿no? Sí. Sobre 1850, mediados. 1856, si no me equivoco. Sí, por ahí, sí, pues, sí. Bien, pues ya por entonces, naturalmente, el Tercio Norte y su banda de música en Ferrol
a la que ya ahora, en fin, parece que no debo de insistir, pero que ya glosé en elogio en el programa anterior. Es verdad, es una cantera de músicos, tal cual tú recordabas, a la que te referías hace un momento, eminentísimos, eminentísimos. Por cierto, lo sigue siendo hoy, es decir, lo sigue siendo a día de hoy. Es decir, y repito, la carrera musical que en Argentina va a tener José Vázquez Vigo es de una relevancia tan incontestable que ya poco importa si estaba o no estaba, o en fin, pero está muy claro, es muy fácil que haya formado parte del Tercio Norte, muy fácil. Sí. Muy Sobre fácil. todo porque tampoco figura en ninguna academia en la Argentina de haber estudiado. Sí, sí, no, y sobre todo, claro, y en todo caso, hombre, vamos a favorecer en elogio la genética del padre, porque esas cosas sí que tienen que ver con una cierta genética, ¿no? Es decir, después aparece la cuestión de orden práctico, la perseverancia, la voluntad, la inteligencia, pero si apareces ya con unos gramitos de genética, la cosa favorece mucho, ¿no? Es decir, yo creo que el caso de José Vázquez Vigo es ese, ¿no? Bueno, le voy a preguntar a Emilio a ver si nos quiere decir algo. Jaime, Por ¿te supuesto, parece? por supuesto. Porque si no, Yo porque, me claro, agradaría... si no a ti te dejamos y ya se sabe lo que pasa, Ya, ¿entiendes? sé que no paro. Claro, claro, ¿entiendes? A ver, ¿quieres apuntar algo antes de pasarle? Más bien preguntar. Sí. La carrera musical de este señor Argentina está ligada sobre todo a la música popular, ¿no? O también a música de concierto y música No, de banda. sí, tuvo música de concierto también y de jazz. O sea, y música incluso folclórica gallega, porque de hecho luego vamos a escuchar una canción que tiene gaita. Entonces esto puedo decir que se dedicó a toda clase de música y desde luego por supuesto la popular argentina, tangos, en fin, todo realmente no sé, tiene un amplio abanico que le condiciona a tocar toda clase de música, desde luego. Bueno, Y luego lo que decía yo, que no estuvo en un conservatorio allí en la dije academia o conservatorio, no estuvo allí que haya constancia. Él aprendió ya prácticamente actuando con orquestas, actuó en orquestas, y yo creo que por ahí fue donde se fue cultivando. Yo creo que es de forma erudita totalmente, yo creo. Creo que no, que más lo que había recibido en Ferrol, que es por eso es mi insistencia. Además, yo soy, aún no nacido en Ferrol, soy muy ferrolano a la hora de defender esta ciudad. Bueno, pero eso está bien que lo expreses con carácter público, y sobre todo en la televisión de Ferrol, naturalmente, pero eso seguramente ya les llega menos a los que naturalmente no sean ferrolanos y que son nuestros espectadores. Fíjate tú por dónde. Es decir, quede claro que Jaime lo ferrolano bien, pero ya comprendo que en Honduras o en México pues esto ya interesa menos, ¿no? Ya. Es decir, bien, en todo caso, sí interesa más, porque ya tenemos a José Vázquez Vigo en Argentina, de músico en Argentina. Por contestar un poco, por complementar la respuesta a la inquietud de pregunta de Emilio, yo tuve ocasión de escuchar, ese es José Vázquez Vigo. Sí. Bien, ese señor que tenemos ahí en pantalla es José Vázquez Vigo y dentro de poco vamos a escuchar parte de su música. Es decir, yo tuve ocasión de escuchar algo de lo que me facilitó Jaime y tengo que reconocer, pero además sin mucha dificultad, que tiene dentro de la música popular a la que tú te preguntabas, ¿no? Sí, dentro de la música popular tiene una impronta muy singular, tiene unos arranques de un gran estilo, de una gran potencia, muy singulares, muy singulares. Es decir, él, digamos que recrea su música. Es decir, dentro de lo que se espera por ejemplo, pongo por caso, en la música tradicional gallega a la que se refería Jaime hace un momento. Bueno, pues... Yo diría que se pusiera la foto número 1 en el que figura la casa donde nació.
Bueno, pues si hay oportunidad, a ver, realización, La anterior si a nos esta. puede mostrar la foto, en efecto, Eso es. esa es la calle, digo la casa, a día de hoy, naturalmente, que se corresponde con el número 11 de la llamada calle Taxonera, en Ferrol, y ahí es donde nació José Vázquez Vigo. ¿Es así? Exacto, exacto. Bueno, perfecto. Bueno, pues José Vázquez Vigo, digo, tiene ese, es decir, la música tradicional gallega, que forma parte, como todas las músicas tradicionales, de un cierto pintoresquismo, una cosa. El arranque musical que este hombre, los complementos musicales, es decir, con los que va matizando todo, digamos que engrandece la pieza y le da un carácter, en fin, la ennoblece, digamos. O sea, yo creo que puedo decirlo así. Ya ves, Jaime, que me lo escuché con detenimiento. Sí, por supuesto. Bueno, y ahora si nos pone la primera... Y no, pues, y luego, pero disculpa, es que Sí. le voy a decir algo más a Emilio, porque Sí. para eso preguntó. Hay otra parte que es muy importante, a la que nos vamos a referir hace un rato. Lo que pasa es que yo le dejo la cuerda a Jaime, ya sabes para qué, pero es la música de películas. Sí. Es decir, bandas musicales para películas, a las que nos vamos a referir dentro de un momento. Y eso, naturalmente, ya le da un carácter más singular todavía. Sí. Es decir, no era un músico, digamos, yo creo que sí, que seguramente tenía mucho de autodidactismo, seguramente sí, porque claro, la música de oído, pues verdad, es decir, yo creo que sí. Sí. Y luego la genética, a la que yo me refería hace un rato, y lo que importa, obras son amores. Así que, por lo tanto, bueno, pues nos puede arrancar la primera pieza musical, por ejemplo. ¿Te parece, Jaime? Carmiña, sí. La primera pieza musical, realización Carmiña, el número 1 de una relación que tenemos por ahí. A ver si podemos escuchar algo de fondo de esa Carmiña. Es una pieza precisamente... A ver, Está dedicada, yo esperaba que echara a andar, pero bueno, de cualquier forma puedo decir que está dedicado a su mujer y a su hija, porque las dos eran Carmes, y la puso más gallega, a decir Carmiña se hace mucho más gallega, por supuesto. Sí, claro, y es, mira, y con gaita. Con ese diminutivo universal de tan atractivo, ¿verdad? Del iño e iña. Sí, ya. Bueno, va a arrancar de un momento a otro Carmiña. Sí. La Carmiña es una muñeira, en definitiva. ¿No? Es una pieza así, a ver, glósala un poco antes de que entre. Bueno, no, digo que tiene un amplio, está tocado acompañado de una banda que la acompaña un gaitero, o sea, un gaitero solista solamente, puedo decir la cosa. Entonces puedo decir que por lo menos a mí me impactó mucho porque encontrarme en el año 1929, además, si alguien dice, porque pueden decir que es un poquito, que no está ya con una grabación, piense que en el año 29 no existían aún los medios que hoy tenemos de reproducción. Y además está sacado de un disco de piedra y trasladado a un DVD o como se llama las grabaciones actuales. Pues sí, puedo decir que bueno, pues y que además no había micrófonos. Empiezan en el 29 los micrófonos eléctricos. Hasta aquel momento los micrófonos eran tubos de cartón o papel. Bueno, la pieza está sonando desde hace un rato. Sí, no lo oía. Entonces, claro, y en fin, ¿cómo podemos seguir? ¿Por dónde os parece de seguir? Jaime, a ver. No, como no lo veía, yo creo que la podíamos oír, ¿no? Si no estudio, entonces no sé en dónde vamos. Claro. Entonces digo yo que esa pieza, pues francamente a mí me encantó, porque tiene esos dos movimientos, ¿no? Lo que es la gaita y en fin, y sobre todo, que es quizás
la que más le entiendo de su origen gallego o ferrolano, en este caso. Bueno, perfectamente. Tenemos naturalmente más piezas sí, y por cierto, hay una que a ti y a mí nos va a gustar particularmente porque a Emilio y a mí también, no sé a Jaime, pero a Emilio y a mí nos gustan particularmente los tangos. Sí. ¿Es así o no? Sí, sí, pero aún llegará después. Claro, ya claro, tendrás también. claro, porque a mí también me gustan los tangos. Sí, sí. Que quede claro también. Bueno, Pues si nos pueden pasar los claveles rojos. Bueno, otro ejemplo de pieza musical sería, a ver si puede arrancar Claveles Rojos, que ya está entrando, ya está entrando. Bien, entonces, ¿a qué te quieres referirte? No, yo más en que algún nada, sentido? no tengo mucho más que aportar, sino que se vea lo único que está tocado con una pianola, y que también está grabada en 1929, 30. No tengo mucho más que la música dice, como dice la fotografía, dice más que 1000 palabras. Yo creo que en este caso la música también refleja la realidad. Mejor escuchar la música que escucharla a mí. Sí, no, bueno, pero en todo caso, Sí, pero bueno, es que no tengo ahora, mucho más no, que ya decir. verás, yo te estoy dando oportunidad, Jaime, para que después no digas, Sí, pero bueno, porque es que ahora va a venir Currito de la Cruz y yo sé ahí que ya con tengo- ahí ya Currito tengo- de la ahí ya- Cruz sí, ahí ya ya tengo sé bastante más que que es, decir. ya Vas sé a que tener tienes, más que decir. Sí, exactamente, ya vas a tener más que decir. Sí, sí, Entonces, sí. vamos a ver, ¿tú quieres que hagamos entrar Currito de la Cruz? Por supuesto que ¿Quieres sí. hablar primero de Currito de la Cruz o cómo es eso, Jaime? Bueno, podemos decir que vamos, Currito de la Cruz, aun cuando... Porque... Pero sin entrar todavía. sin entrar. Sin Pues entrar, es bueno. mejor que se escuche sin intervenir yo en la voz. Vamos a ver, en la música. Currito de la Cruz es, Ya pondremos en la canción principio, después. ¿Eh? Sí, exactamente. Venga. Es una canción dedicada a un torero, pero, sin embargo, ese tema musical, pues parece que debió ser, no lo dice tampoco, no hay aclaración ninguna sobre que sí fue en función de la obra, la película, que de hecho fue una película muda, de Alejandro Pérez Lujín, que es el que se llama así. Es una novela de Alejandro Pérez Lujín y que se desarrolló, ya digo, en cine mudo. A Por partir cierto, fue en el 25. Déjame decirle a los espectadores que Alejandro Pérez Lujín, lo digo porque a muchos les podrá sonar, además de Currito de la Cruz, tiene una obra muy divulgada, muy interesante, muy conocida también, de la que se hicieron múltiples ediciones. Y una película también. Y una película, en efecto, una por lo menos. Una por lo menos, tal vez más de una, tal vez más de una. Hay 3 por lo menos. Sí, ya está, ya sabe Emilio naturalmente a que nos referimos, cómo no, La Casa de la Troya. La Casa de la Troya, que tiene su curiosidad, es decir, que tiene su curiosidad. Una novela estudiantina. En efecto. Si bien es verdad, decía que se estrena en el año 1925 esta del cine mudo, el cine mudo desaparece. Sigues hablando del Currito de la Cruz, ¿no? Sin saber de Currito, y entonces en el año 29 o 30 aparece musicado ese tema de Currito de la Cruz y con ese título. No hay aclaración ninguna si fue en homenaje a esa película de Alejandro Pérez Lujín o de la obra de Alejandro Pérez Lujín, pero lo que sí se sabe es que fue en todas las versiones que hubo después de películas que vinieron posteriormente, no se interpretó esta tal y como la compuso el ferrolano. Sin embargo, hay en algunos momentos parece que aparece, yo no tengo capacitación suficiente musical para decir que es un plagio, pero que hay una posibilidad de plagio en algunas de las películas que se hicieron, sí, en la música de él. Yo creo que disimulada, en cierto modo, pero sin embargo es casi seguro que sí. Y además fue cantada en algunos momentos por
por personas, o sea, como por Libertad Lamarque, creo que cantó, entre otras, aparte de composiciones de este hombre, pues creo que también cantó Currito de la Cruz, me parece. Fue la primera que lo cantó, me parece. O sea, sin embargo, hay cosas que son confusas y por mucho que quieras investigar, no has encontrado los datos que habría para poder afirmar las cosas. Bueno, pues muy bien. Entonces ahora ya puede entrar Currito de la Cruz. Sí, que para Pues mí realización adelante con es Currito un de la paso Cruz. doble y que es muy Porque bonito. claro, ya estamos escuchando a Currito de la Cruz, ese paso doble. ¿Es así? Sí, sí. Sí, claro, al que acaba de referirse en glosa certera Jaime López. Bueno, vamos a ver. Ahora nos aparece, digo, por seguir con las piezas musicales, nos aparece, en principio, Mariflor. sí, Mariflor. ¿Quieres, repito, comentar algo a propósito Sí. de Mariflor? Porque claro, Mariflor es como para echarse un tiempito hablando de ella. Sí, por supuesto. Pues venga, a ver. Vamos a ver, Mariflor, o sea, este hombre, que no lo dije antes, en una época, aunque tuvo varios secretarios, Carlos Gardel, en algún momento, en algún tiempo, no se sabe exactamente cuánto tiempo, estuvo de secretario de Carlos Gardel. ¿Pero quién? Y José Vázquez Vigo. Pero, muy ligado. No, muy... me parece que los espectadores no se habían enterado bien. Yo Bueno, por lo menos no. Me parece muy bien que me lo hayas Yo por lo dicho menos no. repetir. Es decir, estás tú diciendo que Sí. José Vázquez Vigo, a quien estamos homenajeando, abuelo de Verónica Forqué, había sido secretario en un periodo de tiempo determinado de Carlos Gardel. Es decir, ¿es esto lo que estás Exacto, diciendo? exacto, sí, bueno, sí, porque sí. muy lejos de pensar los espectadores que decías eso, o por lo menos... Yo no sé si se... Me parece bien. Emilio sí, porque es muy sagaz y Bien. se habrá enterado. Se sabe que pero yo no. Se sabe que dos de las canciones de Carlos Gardel, puede que haya habido más, pero se sabe que hubo dos canciones que musicó. Una he conseguido la grabación, la primera no la he conseguido. Nena es la primera, no he conseguido la grabación, no sé ni cómo suena. Y la segunda sí, que es Mariflor, que la vamos a escuchar ahora. Estupendo. Vamos a ver, ahí tenemos un magnífico plano del gran Carlos Gardel, Mariflor, un vals del año 1929, donde aparece reflejada la música de José Vázquez Vigo, después letra, guitarras, etc. Magnífica fotografía, estarás de acuerdo, ¿verdad, Emilio? Sí. Magnífica, sí, magnífica. Una fotografía muy clásica de Carlos Gardel. Así es. Y entre, pues, que acaso esté ya sonando, entre, pues, Mariflor, el vals Mariflor. Un tango. Ahí suena ya con otra clásica fotografía. Bueno, ahora mismo realización, ya le voy yo dando gracias expresas porque nos está pasando un elenco fotográfico de sumo interés, incluyendo el acordeón, imprescindible para el tango y la milonga. ¿No es así? El bandoneón. El bandoneón, justamente, el bandoneón. Bueno, estupendo. Bueno, pues con esta Mariflor de fondo, nos viene después ya dos con unos nombres del todo, digamos, Sí, andaluces. racialmente característicos de la realidad hispana en su versión andaluza, Sí. y torera y gitana. Y así ¿no? es, y así es. Tanto sultana como reina. Exactamente. Entonces, por una parte tenemos sultana, ¿es así o no? Sí. ¿O quieres comentar ya las dos al tiempo? No, realmente no, las dos al tiempo, porque realmente Las dos al tiempo. no hay ninguna referencia tampoco a que se sabe que las compuso él, pero están grabadas, pero un poco más puedo aportar. Bueno. Ahora, como dices tú muy bien, el marcado carácter español gitano está claro, andaluz está ahí. Sí. Porque una ya en el nombre. Yo escuché las dos Sí. y son paradigmas de lo Sí, que... sí, prácticamente ibas a son. decir algo, No, Emilio. preguntaba para quién las compone, si se sabe. O quién No. las interpreta.
no las, por ejemplo, tanto esta sultana está hecha precisamente, está impresa en pianola también. Ah. Sí, no está cantada, no está cantada. Sí, y Reina Gitana. Y Reina Gitana, pues también, pero Sí. yo creo que esa fue cantada, la Reina Gitana. No lo tengo la seguridad, porque como vuelvo a decir, no es fácil encontrar esos detalles. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Adelante, realización con Sultana, que ya empieza a sonar, y dentro de unos segundos, después de dejar un espacio razonable para que los oídos se recreen, pues que entre Reina Gitana y ya, en fin, podremos tener un... Pero tenía, no sé si se advertirá suficientemente en estos acordes, pero tenía una gran fuerza musical las composiciones de José Vázquez Vigo. Me gustaría que tuvieras, Emilio, que Emilio es un melómano de particular relevancia, su natural modestia, no le permite reconocerlo, pero yo sí lo sé, y como soy buen amigo, un amigo ha de ser leal, y entonces como consecuencia yo digo que sí, melómano eminente, es decir, y además de alta música, pero también de la otra, no tanto, por ejemplo esta popular, ¿no? Y estoy seguro que estarías de acuerdo en esos arranques que tiene, singularísimos, de una gran fuerza, porque yo creo que la fuerza en la música, se me entenderá por parte de los espectadores, es lo que le confiere una particular... La fuerza en la música clásica se ve de una manera muy particular. Bien, Reina Gitana ya está entrando ahora mismo, de tal manera que vamos a recrearnos un poco con las notas de Reina Gitana. Y ya nos queda solo una referencia muy simbólica. ¿Te parece que tiene un carácter marcado como si fuera nacido en Andalucía este hombre? Pero eso es porque es la sazón y el milagro de las Españas, es decir, claro. Es decir, porque tiene un carácter andaluz total, estas pero dos los compositores composiciones. populares muchas veces componían músicas de género popular que no eran del sitio de donde eran ellos. O sea, sí, un bueno, catalán podía caso de Gregorio Baudó, por ejemplo, pero evidentemente este hombre estaba, si hubiera estado Gregorio Baudó, cuando empieza a hacer en gallegos, cuando viene aquí a Ferrol. Pero mira Agustín Lara igual te escribe un chotis, que te escribe un tango, un vals, valían para todo. Sí, y por otra parte hay que decir, esto ya, nuestros espectadores más próximos, me refiero a los ferrolanos, gallegos en general, y en fin, allí donde se encuentren aquellos que puedan reconocer, digamos, entrecomilladamente, de manera antropológica, la Galicia. Hay que decir una cosa, que yo no sé si a día de hoy, últimamente no voy yo a, digamos, a fiestas populares, pero en la Galicia profunda, en las fiestas del patrón, que se dicen, sí, lo que de siempre, pero de siempre es de siempre, se cantó y se tocó, fueron pasodobles y fueron música de inspiración precisamente andaluza. Y cumbias. Cumbias. Bueno, y cumbia, por supuesto. Y luego ya Hispanoamérica. Y últimamente bachata. Sí, son casi lo que más se oye en las fiestas populares. Sin duda. No, lo que no se oye es la gaita. No, esto no es broma, Esto no es broma. De hecho, se oye la gaita si se mete con calzador. Pero si no, no se oye. Claro, es decir, pero es que eso no tiene nada que ver. Eso, por eso digo que es la sazón y el milagro de las Españas. Es decir, porque resulta la música andaluza particularmente atractiva para el ajeno. Bueno, pues porque tiene una fuerza simbólica, un arranque, una cosa, una poesía seguramente, que no tienen pues otras músicas tradicionales de otros. Porque se
digamos, internacionaliza dentro de España, por decirlo así, la jota, que a ti te llega algo. Hay jota, ¿por qué? Porque la jota tiene una fuerza expresiva extraordinaria que acaba teniendo jota gallega, jota de todo Jota orden. Navarra, Jota De aragonesa. todo, claro, justamente, porque eso tiene que ver con la fuerza expresiva. Y entonces, donde hay autenticidad, las cosas son como son. Y donde no hay autenticidad, todo es mentira. Ahora mismo estamos viviendo una época en que todo es mentira. Entonces, en el tema gallego también hay que decir, también hay la forma también del fandango, que también se interpretaba en Galicia también. Sí, Pues claro, es que es otra de las características, en efecto. Bueno, acabamos ahora mismo, ¿verdad? Acabamos de tener un desahogo musical que hay que ver. Bueno, vamos Ahora, a ver. la última, ¿no? Nos queda una última pieza por aludir en homenaje a las composiciones musicales, digamos, de corte variado, ¿no? Que aporta José Vázquez Vigo, abuelo de Verónica Forqué. Y la última que vamos a referir es una composición, por otra parte, breve, Muy breve, sí. que tiene un título que, vaya por Dios, atención, atención. Mejor léelo tú, porque yo casi no me acuerdo. Peludópolis. Peludópolis. Yo no tengo culpa de nombre. Es decir, Peludópolis. Lo de polis ya se sabe Puedo lo decir que que es. es la decir, la composición ciudad, cómico-festiva. del peludo es que no está muy claro. Peludópolis. En todo caso, es una composición musical. Festiva. O sea, Lo de cómico festiva ya lo dice el título. El título ya... ya Hombre, muy exactamente. serio, no sé, No, Y puedo decir que fue la primera canción, o sea, primera composición cómica grabada después del cine mudo en la Argentina. En este tipo de canciones, claro. La primera. Y Bueno, fue hecha por él también. es interesante ese detalle desde el punto de vista, digamos, explicativo. Y ahora esa breve... Aquí tenemos... Son 28 minutos o algo así. Unos 20. Bueno, pues aquí Poco, tenemos poco. a Peludópolis, que nos puede más o menos hacer reconocer de qué se trata, con su trasfondo musical y esas imágenes tan, por otra parte, singulares, interesantes, curiosas. Peludópolis vaya en homenaje a la memoria de José Vázquez Vigo, al que nos seguiremos refiriendo. En todo caso, músico eminente y abuelo de Verónica Forqué, la actriz a la que nos venimos refiriendo ya desde la semana pasada, y su saga familiar, ¿verdad? Sí. Bueno, yo ya sé que nos quieres decir algo más, No, pues lo dejamos para la segunda parte, pero ¿no? si... ¿Ves? Mira, ya No domina la cosa. Ahora estructura del programa. Es decir, ya domina la estructura del programa. El próximo día le voy a decir yo que me dé entrada a él, porque él ya domina esto, ¿entiendes? Bueno. No tienes por qué saberlo ahora ya, ¿no? En efecto. Bueno, hay que ver, ¿oíste? Y todo esto sin practicar ni nada, ¿eh? Nada. Y sin exigencias ni... Bueno, ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Venga, adelante con la recomendación del libro. Hoy tenemos un libro sumamente interesante que trajo Emilio debajo del brazo y que nos va a explicar con detalle. El libro, él lo va a decir ahora, yo ya lo voy anticipando, se titula, y ya nos va poniendo en situación, España insólita y misteriosa. Él lo repetirá seguramente, y el autor Juan Eslava Galán. Yo ya me callo y entra Emilio con el comentario. Sí. No sé si realización va a poner el libro en pantalla. Sí, ya lo tenemos ahí. Sí, Ya bien, lo tenemos pues ahí ahí. veis el subtítulo, Un viaje por la España de la brujería, las leyendas y los tesoros ocultos. Eslava Galán es un escritor que se hizo famoso con novela histórica, al principio novela situada en la Edad Media, En busca del unicornio, de su primer éxito. Es una novela sobre unos españoles, bueno, está contada en primera persona. Me parece que fue finalista del Planeta, Yo creo o que sí, algo así. que fue Algo finalista así, o sí. incluso Primer Planeta, no lo sé muy Sí, bien. algo así, sí. Pues eso, sí. En busca del unicornio es una expedición pues, de españoles del 16 o del 17 en busca del famoso animal mitológico que le permite
pues hacer un cuadro de costumbres de la época y una novela de viajes en fin, contrastes desde la perspectiva de un español de aquel tiempo, pues con los indios de América, con, en fin, las distintas zonas que conoce, las distintas culturas que va viendo. Una novela interesante con un puntito así melancólico al final, pero muy popular en el sentido de muy fácil de leer y que tuvo mucho en su momento. Slava Galán tiene una formación histórica importante y de hecho ha escrito ensayo histórico, no son únicamente novelas. Quizá la novela más famosa, aparte de esta de el unicornio, es, no me acuerdo de la otra, a ver, sí, El comedido Hidalgo, que es una novela naturalmente semi-biográfica que coge una parte de la vida de Cervantes. Y después tiene ensayos históricos sobre la Guerra Civil, por ejemplo, una historia de la Guerra Civil que no va a gustar a nadie y otros libros de historia. Y esto es pues, un ensayo divulgativo de tipo histórico sobre episodios, aspectos y curiosidades de la España insólita, como se llama, y misteriosa. Entonces empieza abriendo el libro con un capítulo sobre la Atlántida, que conecta naturalmente con las historias mitológicas de la fundación de España, con los trabajos de Hércules, que estuvo por aquí. Estuvo por dos motivos, porque los dos últimos trabajos de Hércules son el robo de los bueyes de Gerión, el gigante que se supone que estaba en la península ibérica, al que mató y cuyos huesos teóricamente están debajo de la Torre de Hércules, y por eso la Torre de Hércules se llama Torre de Hércules, y por eso la Torre de Hércules tiene debajo una calavera y unos huesos cruzados en el escudo de Coruña. Y después el trabajo de las Hespérides, que se supone que estaban en las Islas Canarias, es el último trabajo de Hércules. O sea que Hércules tiene mucha relación. Bueno, entonces al hilo de eso, pues conecta con el tema de la Atlántida, ese mito que cuenta Platón en el Critias y en el Timeo, sobre una isla que estaría enfrente de Cádiz o enfrente de las columnas de Hércules, precisamente, claro, ahí en el Atlántico, que estaría pues entre España y América, y que pues, se hundió, como todo el mundo sabe, en el mito, se hundió pues, por la cólera de Zeus y por... Bueno, entonces eso le permite al autor conectar con la historia de España efectiva y real, no solo la mítica, es decir, con Tartessos y con otras historias, y luego va recorriendo un poquito distintos aspectos pues, misteriosos, legendarios de España, pues, las vírgenes negras, los caballeros del Temple. Hay un capítulo muy interesante que antes hablaba yo con Jaime sobre Colón, sobre los misterios de Colón, que es un señor tan enigmático y que tiene tantas cosas que no se saben de él, desde sus orígenes, si es genovés, que si es gallego, etcétera, sobre los motivos del viaje, sobre quién lo sufragó, si realmente era una cosa pues para encontrar una nueva ruta a las Indias o era también un viaje pensado para localizar nuevas tierras para los judíos que se estaban expulsando de España. En fin, temas muy interesantes y muy variados. Puedo leer un poquito del índice, así los capítulos. El primero, como ya dije, se llama Atlantis en España y los mitos de Hércules. Luego tiene El misterio de Tartessos, que ya está comunicado con eso. Bueno, apariciones marianas, brujas y curanderos, que no me parece lo más interesante. Los enigmas de Cristóbal Colón. Tesoros ocultos, vírgenes negras y templarios, porque no pueden faltar los templarios en una historia mágica de España. Hay que recordar que este género de la historia mágica de España es una cosa que desarrollan en el primer momento, digamos en la primera ola, pues Atienza por un lado y Sánchez Dragó por otro. Son, yo creo que los referentes fundamentales de este tipo de estudios sobre templarios, vírgenes negras, misterios diversos, etcétera. Sí, de hecho, Sánchez Dragó, ya que lo citas, va a recibir el Premio Nacional de Ensayo, sí, precisamente por... Claro. Carlos Isavidis, que tiene como subtítulo Una historia mágica de España. Claro. Y después Atienza, que es un gran investigador. Sí, y la última ola, digamos, de este tipo de cosas, pues sería Iker Jiménez y sobre todo Javier Sierra. Son los jóvenes, digamos, que llevan ahora mismo adelante este interés por los misterios, en fin, legendarios de la España ignota. De hecho, este hombre, el Juan Slava Galán, tiene también un estudio sobre la mesa de Salomón y los templarios, un libro entero,
y que, claro, tienen aquí sus capítulos correspondientes, el 11 y el 12. Y después acaba un poquito haciendo una especie de último capítulo, un resumen, donde sostiene que debajo de las leyendas están muchas veces hechos históricos semi-olvidados y, digamos, legendarizados, pero que se pueden investigar a partir de estos relatos míticos y descubrir el fondo de verdad histórica que hay debajo. O sea, un libro muy interesante, especialmente para el que tenga la imaginación y el gusto en fin, lo misterioso, de lo prohibido, de lo olvidado, de lo secreto. España insólita y misteriosa, publicada además por Planeta, que es el sello habitual de Slava Galán. Un libro muy recomendable y muy asequible porque está, vamos a ver, es del 2006, o sea que tiene que andar todavía por ahí perfectamente. Sí, se habrán hecho más ediciones, seguramente. Sí, seguramente. Sí, claro. Entonces aquí en la contraportada pues viene aquí, España insólita y misteriosa revisa muchos misterios y responde ciertos interrogantes. ¿Existió la Atlántida? ¿La inspiró esa misteriosa ciudad formada de anillos concéntricos de tierra y agua, la Sierra Morena? ¿Dónde están Tartesos? El sentido de las esculturas de los príncipes iberos, las brujas, los aquelarres, la cueva del Sacromonte y los libros plúmbeos, en fin, un festín para el que le gusten todas estas historias. Bueno, pues buen provecho para ese festín. España, como dijimos, insólita y misteriosa de Juan Slava Galán. Así que procurad leerlo, que os va a complacer muchísimo, tal y como describió de manera tan acertada como de costumbre Emilio. De otra parte, el comentario que hacías a propósito, al inicio, sobre la referencia sobre los trabajos de Hércules y todo esto, y la referencia, eso es particularmente interesante, en general, como referencia mitológica, pero en particular, eso, lo de la península ibérica, el Jardín de las Hespérides en Canarias, sí, y la vinculación con Coruña, llevada hasta el propio escudo de la ciudad, con el... Sí, esto es muy... un muerto y enterrado por aquí. En efecto, esto es muy interesante. Yo, por otra parte, tengo que confesar que por los trabajos de Hércules tengo, de antiguo quiero decir desde que era niño, un particular énfasis. A mí los trabajos de Hércules me sedujeron particularmente, sí, siempre. Esas primeras historias que todos recordamos cuando... Las referencias mitológicas. Cuando leemos algo de mitología es una de las cosas más interesantes y que luego te quedan en la memoria para siempre. Sí, de hecho yo el libro más antiguo que tengo en mi biblioteca, digo más antiguo de los contemporáneos, de lo que es, ¿no? El primer libro realmente que yo, casi adulto, pues era un libro sobre mitología grecorromana, pero en una edición argentina. Aprovecho para decirlo, interesantísimo. Había sido una obra fascicular, sumamente ilustrada, porque claro, este tipo de cosas conviene ilustrarlas, porque... ¿no? Sobre todo ahora que la ilustración se ha hecho mucho más barata y más asequible, porque yo que sé, en los años 60 o 50 y muchos, pues era muy difícil encontrar buenas ilustraciones y en color y tal. Ahora no, ahora prácticamente cualquier libro puede llevar... Así es. Así que, por lo tanto... Y de los templarios no hemos dicho nada, pero eso ya, como te dije, él tiene no solo el libro de ensayo ese de los templarios en la mesa del rey Salomón, sino que con un seudónimo, no sé cuántos, Wilcox creo que es, ha sacado unas novelas sobre templarios también, o sea que es un tema que le interesa, y claro, ¿qué pasa? Que no lo vamos a desarrollar aquí, pero de verdad daba para un programa entero. No, claro, es que los templarios... Claro, por eso dices bien, claro. Es que los templarios en sí mismos, los templarios no es que den para un programa, tal vez para dos. Es que la relación con España de los templarios es muy interesante. Claro. Y entonces... En Aragón hay un montón de enclaves templarios. Sí. Bueno, pues cualquier día los pasearemos por aquí. Entonces recomendaré el de Wilcox. Ahora no me acuerdo cómo se llama la novela. A ver... Pero las puertas templarias, ¿puede ser? ¿O esa es la de Javier Sierra? Bueno, pues no lo sé. Bueno, es igual. Bueno, en todo caso, en fin, hasta aquí nuestro espacio divulgativo
no tienes por qué saberlo. Bueno, Jaime, pues vamos ya a entrarle con carácter, digamos, más... Sí, y ya finiquitar un poco. Sí, claro, sí. Porque se pasa el tiempo. Sí, enseguida. yo creo que sin perjuicio de lo que quieras ahora... Yo quería, si me permites, Claro, como yo adelante, no puedo, adelante. mi vista no está para estos menesteres, desde hace 15 años que yo no puedo leer. Ya. Entonces, puedo decirte que, por favor, que leas una parte, porque todo sería muy largo, de lo que tú consideres ahí, de que tienes ahí escrito. ¿eh? Ah, sí, sí. No, bueno, esto es De una la- referencia de- biográfica de, las de músicas, José sí. Vázquez Vigo. Bueno, eso lo podía decir yo, pero lo otro, si quieres lo decimos, pero ya, léelo todo. Pero ¿a qué te refieres? A las músicas, precisamente. Claro, ¿no? sí, a eso iba a referir. Ah, no, creí que No, ibas a eso iba a referirme. A ver, Sí. algo ya dijimos de las músicas, en fin, en el último tramo, ¿no? Sí. Algo incluso con efectos de sonido y demás, ¿no? De mi parte ya dije que de una manera muy particular Vázquez Vigo resultó un músico de una gran categoría. Es un poco lo que dices aquí, los estilos variados, la música española, el propio jazz, la música para películas. La música para películas, Sí. yo creo que conviene citarlo porque son unas cuantas, ¿no? Tengo yo aquí la de, bueno, Peludópolis, tal cual cerramos hace un ratito, Pero Peludópolis era una película de dibujos animados. algo así, Porque ya los hemos dibujos visto, sí, también hay sí, dibujos animados, ya hemos sí, visto, sí, 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 claro. sí. Eran los primitivos dibujos animados, año 31, que es un documento interesante, Histórico. ¿no? Sí, sí, claro. claro. Es del año 31, 1931. Voy a citar, no sé si todos, pero en realidad algunos de los títulos y los años respectivos de películas cuyas bandas musicales lo fueron a cargo de José Vázquez Vigo. El amanecer de una raza de 1931, Ayúdame a vivir de 1936, Loco Lindo del mismo año 1936, Melodías porteñas, obviamente Argentina, de 1937, Mateo, Palermo, Melgarejo, Sol de primavera, todas ellas de 1937, Busco un marido para mi mujer de 1938, ya vemos de qué va eso, así por la vía de la comedia, ¿verdad? La que no perdonó, ya está la cosa un poco más seria, de 1938, La ley que olvidaron, del mismo año 1938, Villa Discordia, repetimos ese año 1938, y ya en 1939, Chimbela, Caras Argentinas, Retazo y Cuatro Corazones. Hay que decir, lo recuerdo yo del programa anterior, que Cuatro Corazones creo que es la película que va a protagonizar precisamente Carmen Vázquez Vigo. Sí, sí. Claro, que tiene la que va a ser después madre de Verónica Forqué, Carmen Vázquez Vigo, que por entonces, año 1939, Cuatro Corazones, ella tiene 16 años. sí. Ya lo dijimos Sí, el otro día. en el programa anterior, pero ahora lo repito. Ya por último, más películas con banda musical a cargo de José Vázquez Vigo, del año 1940, Héroes sin fama, y ya cerrando la relación, 3 títulos del año 1941, En la luz de una estrella, Hay que casar a Ernesto y La mujer y la selva. Como vemos, hay aquí pues unas 20 películas largas, musicadas por el buen hacer de José Vázquez Vigo,
Y yo creo que esto es un poco lo que querías más o menos significar, ¿no, Jaime? Exacto. ¿Es así o no? Sí, señor. Bueno. Y luego hay otra que solamente es la dirección musical también, otra relación. Sí, sí. Después hay producciones teatrales Sí. en las que participa también. En fin, se ve de una manera muy clara la impronta, digamos, genial del aspecto musical Sí. de José Vázquez Vigo, que llegó con una flauta a Argentina, según el decir De su nieta. de su nieta Verónica Forqué, yo creo que una licencia metafórica muy clara, tan clara como cariñosa, y que acabó pues con todo esto, ¿no? Ya ves, Emilio, que el genio musical de José Vázquez Vigo es muy relevante y que recoge lo que nos comentaba Jaime en el programa anterior, eso de que 4 generaciones se dedican al mundo artístico, musical y de otro orden, al mundo del arte en general, y que eso tiene una relevancia particular de los últimos, pues, casi 170 años. Sí. Que, en fin, que ya es un Sin tiempito, caso. ¿no? Justamente, o sea, Justo. O sea, prácticamente desde Isabel II, digo, en la historia de España, naturalmente, sí, sí. desde mediados del siglo XIX y hasta hace unos minutos con Verónica Forqué, ¿no? Ya que hablas de realeza, hasta Felipe VI. Sí, bueno, ya te salió a ti el ramadazo Monárquico, ¿no? monárquico, sí, que es una cosa, es una cosa curiosa que no le veo yo antes como virtud que como defecto, ¿eh? Bueno, ya. Pero es curioso porque hace un momento, fuera de plató, surgió una conversación que quedó inacabada por un comentario que había hecho a propósito de Felipe II y que a mí me encocora siempre cuando me lo dice. Es porque en el libro sale también Felipe II. Sí, Felipe II sí. y el ocultismo, las relaciones con el bosco, la alquimia, el exactamente. hermético, todo eso. Y ahí salió Sí. Pero la es- esquina pero- que pero le es tiene curioso, a Felipe II y sí. su devoción. Y Sí, que, yo en tengo fin, una devoción ecléctica y que obedece a un criterio de justeza y justicia históricas. Pero es curioso porque yo sé, por eso lo cité ahora, que Jaime tiene un convencimiento monárquico inequívoco. Es que los Otra cosa es que austrias tenga... no es lo mío, ¿eh? Los ¿Eh? austrias no fueron lo mío. ¿Lo que? Los Austrias, bueno, ya digo, bueno, pero la grandeza de España empieza en los Austrias. ya, pero no es lo mío. Y entonces no es lo suyo, pero ya leccionaré yo a Jaime en esto de los Austrias. Pero eso me tengo que tomar yo un poco ya lo leccionaré yo para que venga el próximo día aseado de los Austrias. Sin embargo, hay que reconocer que aunque no quieras que hable de la monarquía, que fue el Borbón, el primer Borbón, Felipe V, el que precisamente le trajo por lo menos la prosperidad a Ferrol. Si se puede decir prosperidad, yo creo que sí, porque de un pueblecito pequeño pues se convirtió en una gran ciudad. Bueno, sí, eso es así Ferrol como... es una ciudad Eso, borbónica. sí, eso, por supuesto. Ilustrada. Ferrol es una ciudad, pero lo digo yo siempre de entrada, la ciudad gallega ilustrada por excelencia. No creeréis que es algo que... No, es tal cual, tal cual. Y las otras, menos, pero no es por demérito de... Cada uno tiene lo suyo. Ilustrada en el sentido de, digamos, la ilustración dieciochesca y tal, eso es Ferrol. Por cierto, aprovecho para decir, eso que tenemos detrás, ¿lo veis? Que lo digo de vez en cuando, son los arsenales militares de Ferrol. Eso que tengo yo a mis espaldas en este momento. Una obra dieciochesca que nace precisamente con, eso sí, es lo que yo le iba ahora a corregir un poco a Jaime, no nace, pero esto es una divagación histórica a la que no quiero referirme ahora con intención de digamos, discursiva, de debate. ¿eh? Y entonces, Felipe V no es el que pone en marcha Ferrol, es Fernando VI. Y esto lo saben todos. Felipe V, lo que, digamos, en el reinado de Felipe V, lo que hace Felipe V, primer Borbón, es decir, hombre, me parece que ahí hay... A ver, ¿dónde es? Ferrol, sí, no, pero la Graña.
Y dice, oh, y tú sabes, le dicen a Felipe V, ¿y cómo sabes esto de la Graña? Dice, es que yo soy el rey Felipe V y yo lo sé todo. Y entonces dice, pues ahí quiero poner unos astilleros. Sí, Y ahí empieza eso es todo. verdad. Ahí empieza todo. Eso es verdad, pero todo Felipe empezó ahí, con Felipe V no tiene proyecto de ciudad. Y además, Él no tiene proyecto de ciudad. Es Fernando VI el que, inspirado, dice, vamos a hacer de Ferrol una ciudad modélica en Europa. Este es el prototipo Ligada a un puerto hay una militar reina, y a los perdón, a un puerto militar claro. Sí. y además en oposición a Inglaterra, que era naturalmente es Fernando VI, repito, quien tiene el proyecto de ciudad y cuando se pone eso en marcha. sí, Y cuando se pone eso en marcha. Felipe V no, pone unos astilleros en la Graña y ya no está mal. Ya no está mal. Que... pero fue el que citó en la Ría el primer asentamiento naval. Sí, por eso pero yo- no tiene... Pero no, Y, bueno, y si pues, me lo permites, quería también hacer la importancia que tiene en esto la segunda esposa de Felipe V, que es Isabel de Farnesio, que precisamente tuvo que ver mucho en el desarrollo, sobre todo en poner en el trono también después a Carlos III, que era su hijo. bueno, pero que eso... tampoco, que tampoco fue A ver, mal rey, ¿eh? Eso ya es otra cosa. Sí. De hecho, Carlos III es el que va a seguir, después de Fernando VI, su medio hermano, Carlos III, es el que va a seguir. Y entre él, Fernando VI y Carlos III, hasta que las arcas del Estado se quedan exhaustas y Ferrol se queda a medio camino. Pero en todo caso, queda una impronta brillante de ciudad ilustrada y singular, con esa referencia, repito, de los arsenales, que yo ya tengo a mis espaldas a propósito, como una referencia pedagógica para todo el mundo. Ahí están los arsenales Sí. militares de Ferrol. Es un conjunto de arquitectura castrense neoclásica, vamos, ilustrada, de lo más importante que hay en Europa, En efecto, en efecto. o sea, en el mundo. Ergo en el mundo, exactamente, en el mundo. Exactamente. Entonces, Felipe V, sí, los astilleros de la Graña, pero Felipe V no tiene un proyecto de ciudad, repito, porque no vaya a ser que confundamos al personal. Fernando VI, sí. Fernando VI, sí. Y es cuando dice, adelante. Y de hecho hay una anécdota que ya cité en este programa alguna vez y que ahora, a efectos de redondear el comentario, si os parece, podemos hacer, que en una especie de consejo de ministros de la época, en fin, que se llamaba de otra manera, estando, me parece que en la granja de San Ildefonso o algo así, hay un momento en el que se asoma una ventana, se levanta Fernando VI, se asoma una ventana y mira para la llanura castellana y se queda ahí mirando tiempo y tiempo y tiempo hasta que uno de sus ministros se acerca y de una manera respetuosa, pero en fin, con alguna energía le dice, Majestad, ¿podemos continuar? Y dice, sí, claro, naturalmente. Lo que ocurre es que me acerqué yo aquí a ver si era capaz de ver algo de las obras que se están haciendo en Ferrol, porque deben de llegar ya al cielo. Por lo que costaban Así es, y por el tiempo que llevaba, claro. así es. Es decir, así que por el tiempo que llevaban y lo que costaban. Así que esta anécdota real, en su sentido de regia y en su sentido de realidad, yo creo que magnifica y describe lo que la ciudad de Ferrol supuso y supone, pese a la oposición de tantos. Pero esta es otra. Esta es otra historia. Esta es otra historia a la que algún día podremos referirnos. Bueno, pues cerramos el comentario. Sí, porque no te olvides de que antes dije de Isabel Farnesio fue la que buscó al Marqués de la Ensenada para el desarrollo. Sí, que nos pero- ha pero- quedado en el tintero. Pero si estamos con Vázquez Vigo, pero es que esto, Ya, pero esto, bueno, esto es un dislate. No, pero bueno, oye, es Ferrol. Bueno, mira, ¿quieres cerrar el comentario sobre Hombre, Vázquez sí, no, Vigo? decía yo la dirección de esas películas, que si quieres muy brevemente porque una cosa fueron las compuestas y otras las dirigidas. Y a lo mejor no hay tiempo ya, ¿no? De tiempo vamos regular. Muy ¿eh? mal. Vamos Bueno, te lo regular. digo por si no hay tiempo, pues lo dejamos. Vamos regular. Pero, bueno, pero a ver, quiero decir, seguramente no es lo más destacado. Yo creo No. que destacamos lo fundamental
de Vázquez Vigo. Por eso te digo que... Bueno, dirigió orquestas, tuvo también bastantes, bueno, hay que decir que dirigió orquestas y también tuvo un grupo de jazz también. Sí. Y también tuvo un trío musical, pero precisamente de cuerda. Bien, todo esto lo desarrolló en Argentina. Todo en Argentina, Sí, por supuesto. perfecto. Hasta que vino a España con su hija y que le presentó, fue el que le presentó precisamente al que sería después su marido, a José María Forqué. Sí, esto ya fue en el año 47, 1947, Sí. porque Carmen Vázquez Vigo, la que va a ser madre de Verónica Forqué, repetidamente ya dicho en el programa anterior, Sí. nació en Argentina, precisamente porque allí estaba su padre, José Vázquez Vigo. Nació en Argentina. De madre asturiana, precisamente. De madre asturiana, justo. Bueno, se vinieron para España en el año 47. No, y ya el- venía viudo, él quedó viudo ya. Él vino viudo para España. No, digo, sí, pero No, digo yo que vino vino, con la hija, que claro, vino por Carmen supuesto. Vázquez Vigo Sí, en sí. el año 47, Sí, sí, con los junto dos. con José Vázquez Vigo, y ya aprovechó y dice, mira, te voy a presentar a este señor para que te cases con él. Y así fue. Le presentó a Sí, José sí, María Forqué y dijo ella, bueno, pues si es la voluntad de mi padre, me voy a casar con José María Forqué. Y se casó. Ya estáis de acuerdo en que esto es una nota de humor y así espero que lo toméis. Aunque algunos recalcitrantes ya veremos. Es decir, entonces, y de ahí nació su hijo Álvaro Forqué Vázquez Vigo y Verónica Forqué Vázquez Vigo, actriz meritísima a la que estamos homenajeando. Y, en fin, si os parece, aquí lo dejamos. Adelante. ¿Estamos de acuerdo, Emilio? Ahora, ¿Te parece poesía, bien? eres tú. ¿Te parece bien? ¿Ves? Ya me está dando entrada, Jaime. Sí. Esto es, de verdad, Un es dominio una del cosa... tempo y del Sí, exactamente, el dominio del tempo. El tempo en el sentido italiano del término, naturalmente. Porque enseguida después se acogen otros a lo del tempo. Es decir, bueno, hasta aquí nuestro... Perdón. Ahora es tiempo, quiero decir, es que me perturba, Jaime. Ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo, digo, para nuestro espacio lírico, no digo yo, es que me tengo que concentrar. Ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, poesía, eres tú. Bueno, y hoy además es que teníamos un particular interés, Emilio y yo, en que llegara este momento de Poesía eres tú, porque vamos a redondear lo que avanzamos en el programa del sábado último. Hoy vamos a completar la entrega iniciada la pasada semana sobre poemas de Leopoldo María Panero, todos ellos recogidos en la revista Poesía. Lo dije la semana pasada, lo repetiré ahora, en su número 38 del 7 de julio, San Fermín, del año 1992. Revista editada por entonces por el Ministerio de Cultura en España. Poemas, pues, de Leopoldo María Panero. Yo voy a leer los tres primeros, pues son poemas en general breves, que era la suerte especial de, digamos, de chispa y ramalazo de inspiración de Leopoldo María Panero. Leeré yo los tres primeros, digo, y los cuatro últimos los serán a cargo de Emilio Saldaña. Comienzo la lectura. Hasta que mi alma reviente y caigan flores sobre mi tumba, recordando al poeta y su primera comunión, y cómo el día en que nació se viera una mujer en la sombra llorar. Las sirenas nadan en torno a mi cerebro y cantan por Ulises ya muerto y ausente. ¿Quién sabe quién orinó en la pared del fondo y para quién el grito de un perro en el estiércol?
Y ya por último, corté una rosa y otra rosa, y la sangre entonó un bello himno, que la nada cortara convirtiéndola en la más sangrienta rosa. Y ahora, repito, será Emilio que nos lea los 4 poemas últimos. A partir de aquí, Emilio, ya sabes, y luego... hasta aquí, hasta aquí. Muy bien, vale. Teoría del plagio. A la Tuamón. A la bandera de la carne que sangra. Arthur Rimbaud. La bandera de la carne que sangra, en el límite puro donde sangra el universo, teniendo por bandera la nada que deshace la sangre y el rostro, por donde pasa una carroza azotada por la lluvia que no existe. El deseo mancha el verso, donde mora la carne putrefacta de una mujer, que es todo el poema, ofrecido a la nada que no perdona. Como el viento esta larga agonía de mi boca, a la que dio origen como la visión de Diana desnuda, la contemplación de la nada. El hechizo de la nada, el hechizo nunca visto, que destruye los párpados y hace agonizar la mirada y crucifica mis versos en lo alto del monte, en el hechizo del Calvario, donde se mira el sacrificio de la poesía. Bueno, Leopoldo María Panero, ya lo dije la pasada semana, la lucidez confusa, a tientas, a ratos, la inspiración maldita y clarividente, el rapto de la enajenación como símbolo de excitación a la genialidad, a la profundidad, al caos. Y hasta aquí nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Finaliza también aquí, claro, Crisol de Cultura, en este sábado 18 de marzo de 2023, con la primavera en España a un tiro de piedra. Sea bienvenida la primavera. Bueno, muchas gracias, Jaime, como siempre. Ya lo sabes, por tu presencia, por tu conversación. Y si te parece, ve pensando en qué asunto otro de interés mayor podremos ocuparnos en próxima oportunidad. Pensado ya está, pero bueno. Pensado ya está, ya está. Ya está. En cuestión de 2 o 3 meses te vuelvo a llamar. Nada, cuando y convenimos, ya me cuentas, ya me cuentas, o sea, y como por otra parte ya está diestro en esto de darme entrada y tal, pues yo no sé, lo voy a tener que poner en nómina. Bueno, muchas gracias, repito, Jaime. Claro, gracias a ti también, Julio, por aguantarme también. Muy bien, muy bien. Y muy por bien. supuesto a Emilio también, que es otro que tiene que soportarme. Sí, sí, a Emilio ya le llegó también, que lo Sí, tengo sí. yo aquí cerca, o sea que... Porque esto es una cosa que enseguida... Bueno, señoras y señores, jóvenes de todas las edades, mi gratitud entera por vuestra fidel presencia de cada semana, por vuestra actitud crítica, también por vuestra simpatía. Nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura, Televisión Ferrol, a las 9:30 de la noche, hora española, con repetición al día siguiente, domingo, hacia las 7:30 de la tarde. Por demás, sea de recordarlo, todos nuestros programas anteriores están a disposición en YouTube a través de Internet, donde ofrecemos los más variados asuntos relacionados con la cultura. Y también es por ahí que agradecemos vuestra visita. Hasta el próximo sábado, queridas amigas, queridos amigos, en Crisol de Cultura, a las 9:30 de la noche, hora española. Será un placer. Y bien, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches
y feliz semana. The hard way. I had to do it all the hard way. The hard way. I had to do it all the hard way. While other folks been working by the light of day.